Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a CNC Triangle Studio. Les saluda el ingeniero Zuleima Osorio y en esta ocasión vamos a ver cómo pasar un archivo a Vectric Aspire y generar las trayectorias para mandarlo al router CNC. Ya que me han estado preguntando, bueno, y si yo ya tengo el archivo, por ejemplo, en SketchUp, para poderlo pasar a Vectric Aspire, ¿cómo le hago? O también si tienen el archivo en PDF, igual aplica la misma forma, ya que algunos vectores los hemos estado dejando en la sección de miembros para que los puedan descargar y se los hemos estado dejando en formato PDF, que es un formato completamente compatible con Vectric Aspire. Vean, se los hemos estado dejando de esta forma. O para los que vayan a empezar a ocupar el software SketchUp, que es este. Si no lo tienen, me pueden mandar un mensajito para hacérselos llegar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si trabajan en SketchUp es guardar este archivo en un formato compatible. Para la versión 10.5 son compatibles los archivos en formato 2019 de SketchUp. Vamos a guardarlo en ese formato y vamos a validar si es que la versión 12 de Vectric Aspire también admite esa versión o ya se actualizó, porque ya vamos a empezar a trabajar con Vectric Aspire 12. Así que vámonos aquí en guardar como y aquí le vamos a poner que es la versión 2019. Y aquí en el tipo vamos a seleccionar efectivamente la versión 19, porque como verán hay varias versiones y la compatibilidad va variando dependiendo del programa donde lo vamos a abrir. Y listo, ya lo tenemos aquí en la versión 2019. Vámonos a Vectric Aspire. A partir de este video vamos a empezar a trabajar con la versión 12. No se preocupen quienes tienen la 10.5, la 9, la 8. Es muy parecida, algunas cosas se han mejorado y se le han añadido algunos otros botones y funciones, pero no se preocupen. En donde le vamos a estar moviendo está en el mismo lugar que en sus otras versiones. Así que vamos a crear un archivo nuevo. Configuramos el tamaño del área del trabajo, ya sea el tamaño de la máquina o el tamaño del material en donde vamos a fabricar esta pieza que nosotros vamos a añadir. En este caso es de MDF de 12 milímetros. Seleccionamos el punto 0 en la superficie del material. Aquí es donde van a colocar su herramienta. Y este punto aquí en la esquina representa dónde vamos a colocar nosotros la herramienta para setear el punto 0. Vamos a darle aquí en aceptar. Y nos vamos aquí a archivo, importar vectores o mapa de bits y seleccionamos el archivo que vamos a estar abriendo aquí en Vectric Aspire. Si ustedes se dan cuenta, aquí en tipos de archivo vienen todos los formatos que Vectric Aspire permite y lee para poderlos importar de otros formatos. Así que vamos a darle aquí en abrir. Y si ven aquí abajo está cargando, nos pregunta simplemente cómo vamos a importar este archivo. Vamos a dejar así tal cual como viene configurado. Y lo que me agrada de SketchUp con Vectric Aspire es que en automático hace el despiece. ¿A qué nos referimos a un despiece? Bueno, si se darán cuenta en el software SketchUp tenemos esto así ensamblado. Y al momento que nosotros lo pasamos a Vectric Aspire, en automático hace el despiece. El despiece me refiero a esto, que acomoda las piezas como las estamos viendo aquí. Siempre que importamos un vector de cualquier otro software, ya sea Adobe Illustrator, SketchUp, CorelDRAW, de donde sea y el formato que sea, o si lo descargan de internet, siempre lo tienen que revisar. En este caso yo me percaté que aquí viene una línea. Voy a seleccionar todo. Voy a desagrupar. Vamos a desagruparlo aquí. Y lo que tenemos que hacer ahora es validar que no haya líneas sobrepuestas. Por ejemplo, aquí yo ya di clic y ya me estoy percatando que hay una línea sobrepuesta. Entonces, estas hay que eliminar las que están sobrepuestas o duplicadas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando nosotros importamos de otro software o de otro formato, por lo general se crean líneas duplicadas o puede haber que a veces las líneas se separan, es decir, no son una polilínea. Hay que volverlas a unir. Y lo importante aquí es saber manipular los vectores para poderlos dejar en óptimas condiciones para pasarlo a nuestro equipo CNC. Aquí en Vectric Aspire tenemos una opción que se llama validador de vectores. Y podemos validar si vienen abiertos, duplicados, y es aquí en esto de validar vectores. En la versión anterior está exactamente en el mismo punto y aparece como con una palomita. Entonces no se preocupen, es básicamente lo mismo. Igual si quieren actualizarse a esta versión, mándenme un mensajito y por ahí les paso los detalles de cómo está ahorita esto de obtener esta versión de Vectric Aspire. Bien, ya lo tenemos aquí todo listo y acomodado. Vámonos aquí a las trayectorias, lo voy a fijar.
y vamos a añadirle su trayectoria de corte. En este caso sería un perfilado porque lo que queremos pues es cortar el contorno. A eso se le llama perfilado, ya sea un perfilado exterior o un perfilado interior como lo son estas piezas y esto que tenemos aquí. Algo muy importante, muy importante. Cuando trabajan con el router CNC, se debe de añadir lo que se llama compensación de radios. Ya se lo he explicado en otros videos. Añadimos lo de la compensación de radios para que se pueda hacer el ensamble correctamente cuando nosotros cortamos el material. Imaginemos que esta es la herramienta y está cortando. Va cortando y llega a este punto. Si se darán cuenta, esta parte de aquí no la va a cortar. Entonces, cuando nosotros queramos hacer un ensamble, aquí todavía va a haber material, por lo tanto, no va a entrar correctamente. Por eso, muy importante lo de la compensación de radios. Aquí este software trae donde se llama crear chaflanes. Viene la opción de chaflán cabeza de fémur. Debemos ingresar el radio de la herramienta que vamos a ocupar. El radio se refiere a la mitad del diámetro de la herramienta. En este caso, si vamos a ocupar una de 6 milímetros, la mitad serían 3, pero yo le voy a poner, por ejemplo, 3.6. Siempre le pongo un poco más. Le damos clic aquí y vean, ya se va creando esa compensación de radios. Entonces la herramienta cuando llegue a este punto va a ser como una curvita y ya va a quitar el material para que no esté estorbando cuando hagamos el ensamble. Así que tenemos que hacer esta compensación de radio en todos los puntos donde vaya un ensamble. Entonces, sin problema vamos a poder estar haciendo el ensamble de esta pieza. De igual forma, quienes quieran este vector, ya saben, para los miembros del canal estamos dejando los vectores para que los puedan ustedes descargar y mandar a fabricar. Tenemos este ahorita, por ahí se los vamos a estar dejando. Ahora lo que sigue es añadir la trayectoria. Vamos a seleccionar los vectores. Nos vamos aquí a la opción de trayectorias de herramienta y esta va a ser una trayectoria de perfil. Y voy a añadir simplemente la trayectoria de perfil para estas piezas porque aquí a veces las máquinas tienen una pequeña variación. En mi caso la variación es de 0.3 a 0.7 milímetros. Como estas internas le dejo una compensación. Por eso no la voy a seleccionar. Así que vámonos aquí a la trayectoria. Le voy a decir que corte 13 milímetros para que traspase por completo el material y voy a seleccionar la herramienta que voy a estar utilizando. En este caso, la herramienta va a ser una FC03. Y esta herramienta ya está configurada acorde a la máquina en la que se va a estar utilizando, así como el material que se va a estar cortando. Si ustedes quieren adquirir esas herramientas, tenemos disponibles, mándenos un mensajito o en la página web pueden ustedes adquirirla. Esta herramienta de compresión es especial para MDF, AAA, melamina y maderas procesadas en general. Ayuda a controlar el astillamiento y el esponjamiento en MDF, así que la vamos a utilizar en esta ocasión, la FC03 de 6 milímetros. Y aquí ya lo configuramos que corte a una pasada, porque para el equipo en el que se va a utilizar sabemos que aguanta corte a una sola pasada de 13 milímetros. Entonces, todas esas optimizaciones de herramientas le podemos estar apoyando. En esta ocasión se va a cortar por fuera este vector. Hay que añadir una entrada en rampa muy importante para reducir los esfuerzos que se generan cuando la herramienta entra en el material. Y sobre todo porque como son grandes profundidades, en este caso 13 milímetros por pasada, es importante tener una rampa amplia. Por lo tanto, una rampa de 55 milímetros está bien. Aquí vamos a indicar solamente el nombre de esta trayectoria. Le vamos a poner que es una FC03-R, perfil exterior. Y damos en calcular. Nos da una advertencia de que va a traspasar el material, le damos a aceptar, es correcto, y nos manda a la pantalla de simulación o vista 3D. Está en el mismo lugar que en la versión 11, 10, 9, 8, o sea, muy poco ha cambiado en la posición de los comandos, pero sí se han optimizado varias cosas. Ahora vámonos de nuevo a la vista 2D y vamos a crear la trayectoria para estas piezas. Aquí simplemente voy a yo duplicar esta trayectoria y le voy a cambiar el nombre. Le vamos a poner que este va a ser el perfil interior. Doy doble clic y selecciono ahora las piezas que voy a estar mecanizando con esta trayectoria.
Y muy importante, estas piezas al estar en el interior se deben de cortar por dentro. ¿Y por qué hice una trayectoria separada? Pude haber seleccionado todo y calcular la trayectoria. El software en automático me iba a detectar lo que se corta por fuera y lo que se corta por dentro. Pero yo lo estoy haciendo por separado, por lo que les comenté que hay una pequeña variación en la máquina en donde se va a estar haciendo este corte. Por lo tanto, tengo que añadir una tolerancia negativa de menos 0.6 milímetros. Con esta tolerancia yo ya aseguro que esta ranura va a tener el espacio suficiente para ensamblar esta pieza de aquí. Entonces no va a quedar así súper justa. Siempre le deben de añadir una tolerancia. Aquí ya está la rampa configurada, la vamos a dejar igual y damos en calcular. Advertencia de que va a traspasar todo el material. Listo. Les quiero mostrar cómo se ve cuando añadimos esta tolerancia. Aquí tenemos esta opción de alternar trayectoria. Si yo la activo, vean, la tolerancia hace que la herramienta corte un poco más hacia afuera para que no quede muy apretada esta parte aquí donde van a entrar los ensambles. Si están ocupando la otra versión, estos botoncitos los tenemos acá en esta posición. Los tenemos aquí para que los puedan identificar. Y los que ya estamos trabajando en esta versión, bueno, ya lo tenemos un poco más optimizado aquí de este lado. Y ahora muy bien, hay que validar que las trayectorias estén ordenadas. ¿A qué me refiero con ordenadas? Primero, se debe de cortar lo que está por dentro y después lo que está por fuera. Porque si primero cortamos nosotros estas piezas de acá, ya no va a estar sostenida la pieza en el material y por lo tanto va a ser muy complicado poder cortar estas partes de aquí sin que se mueva la pieza. Entonces seleccionamos esta trayectoria y le damos aquí para organizarla. Nos vamos acá en la simulación en preestrenar trayectorias. Voy a bajar un poco la velocidad para que puedan visualizar que primero inicia con estas de aquí. Vamos a simular trayectorias. Inicia con las piezas interiores y finalmente con el perfilado exterior. Lo que me gusta de esta versión es que ahora la simulación se ve mucho más nítida. Me gusta que tiene mucho mejor la calidad esta nueva versión de Vectric Aspire 12. Vamos a ver cómo guardar ahora la trayectoria. Debemos tener todas seleccionadas siempre y cuando se esté utilizando la misma herramienta. De lo contrario, en algunas máquinas les va a marcar error porque no es el mismo tipo de herramienta. Entonces ahora nos vamos acá en guardar trayectoria y tenemos que tener activada esta opción de trayectorias visibles a un archivo. Es decir, todo lo que está activado aquí va a ser guardado en un solo archivo, siempre y cuando sean con la misma herramienta. Porque si yo le dejo aquí en trayectoria seleccionada, solamente me va a guardar la que yo tenga seleccionada. Entonces, en mi caso es trayectorias visibles a un archivo. Y aquí ustedes buscan su postprocesador. Para esta versión, ustedes pueden configurar la máquina y aquí directamente establecer cuál es el postprocesador y ya no andarlo buscando entre la lista largota que había en la otra versión. Ese es también otro cambio que tiene, porque aquí en esta versión anterior, cuando yo le daba en guardar trayectoria, vean, me aparecía toda la lista. Obviamente que si yo ya había seteado mi postprocesador como el principal, me lo ponía hasta acá arriba, pero aún así estaba entre toda esta lista. En esta versión ya simplemente podemos configurar este postprocesador e ir añadiendo diferentes máquinas. Este es otro cambio que ha tenido esta versión 12 y que también me agrada mucho. Ahora ya teniendo el postprocesador seleccionado, simplemente damos en guardar trayectoria y procedemos a guardarlo. Y le damos aquí en guardar. En este caso, este postprocesador está generando los archivos en un formato TXT. Este archivo, si lo abrimos nosotros, contiene todos los movimientos, todas las indicaciones que la máquina debe de realizar. Vamos a cargarlo en la máquina CNC. Vamos a estar utilizando un simulador porque es de una manera más fácil el poderles explicar y que vean varias partes del CNC que a veces no se logran ver en los videos físicos de la máquina. Les voy a mostrar el ejemplo de cómo se carga el código aquí en la interfaz de Match 3. Es básicamente lo mismo con otras interfaces que se controlan desde una computadora. Le damos aquí en este botoncito, es lo primero que tienen que hacer para que haya comunicación desde la computadora hacia la electrónica que controla la máquina. Nos vamos aquí en File, Load G-Code, seleccionamos el código que vayamos a estar ejecutando.
En mi caso lo tengo en formato TXT. Si tuvieran ustedes otro formato, le pueden dar aquí qué formato van a estar leyendo con esta interfaz. Le damos en abrir, se carga el código y nos muestra una previa de cómo se va a estar trabajando en la máquina. Lo siguiente que ustedes tienen que hacer, sea la interfaz que tengan, es posicionar la herramienta a partir del punto en donde va a empezar a trabajar la máquina. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos mover la máquina hasta el punto en la esquina donde nosotros configuramos desde Vectric Aspire. Si se dan cuenta, lo configuramos en esta esquina. Aquí viene la esquina donde nosotros dijimos que vamos a setear el punto 0. Por lo tanto, en nuestra máquina debemos movernos a ese punto. Así que vamos a realizarlo. Y listo, aquí como verán ya coloqué el material en este simulador virtual. Es lo que ustedes deben de realizar. Colocan su material y van a colocar su punto 0 aquí. Y nosotros configuramos que la herramienta la vamos a poner aquí sobre el material en esta esquina. Ahora, si es que todavía no tienen puesta la herramienta en su router CNC, deben de colocar la herramienta. De forma virtual yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Y vean, ya tenemos aquí la herramienta de ejemplo para este simulador. La herramienta que estamos utilizando es la siguiente que ya les mencioné, la de compresión, la FC03. Ahora lo que sigue, ustedes deben de bajar la herramienta o mover su máquina CNC desde su interfaz para setear el punto 0, es decir, bajar la herramienta y tocar este punto de aquí, sobre el material, porque así lo configuramos desde Vectric Aspire. Vean, aquí le dijimos que la posición 0 en Z la vamos a setear desde la superficie del material. Para quienes tienen la sonda Z de autosetear, pues no hay mucho problema, pero de igual forma tienen que mover la máquina a este punto, a donde ustedes le hayan indicado desde el software Vectric Aspire. Y para moverlo, para el caso de Match 3, nosotros tenemos el control virtual y lo van a poder estar moviendo con estos botones, ya sea en X, en Y o en Z. En el video anterior que tenemos ya explicamos cómo utilizar esta interfaz y todos estos botones. Así que suponiendo que ya movimos la máquina a ese punto, la voy a mover para que vean lo que deben de ir realizando. Y listo, ya bajamos aquí la herramienta. Ustedes pues lo harían con su interfaz, la que tengan ustedes para controlar su CNC, ya sea con el Match 3, Universal Gecko Descender, Reach Auto, cualquier interfaz que ustedes tengan. Ahora sí, ya tenemos aquí seteado el punto 0, la herramienta. Y lo que tenemos que hacer una vez que la herramienta toca aquí, sin un auto 0 o sonda Z, lo que tendríamos que hacer es en nuestra interfaz, una vez que la herramienta ya está sobre el material en esta esquina, aquí debemos indicarle que X ya está en 0, Y ya está en 0, Z ya está en 0. Y como verán, cambió de este lado y ya se posicionó en este punto. Y este punto concuerda en esta esquina del material. Ya tenemos aquí X0, Y0 y Z0. Aquí prácticamente ya está listo el código para ser ejecutado. Ya se seteó el punto 0, ya lo seteamos también aquí en la interfaz y lo seteamos acá en la máquina. La herramienta está correctamente posicionada. Al momento que yo le dé iniciar el código, el eje Z se va a levantar porque tiene una altura de seguridad para moverse al punto a donde va a empezar a cortar. En este caso, estas líneas nos indican hacia dónde se va a mover. Así que vamos a darle aquí en Run. Y vean, el código se empieza a ejecutar, se levanta el eje Z. Hay una pausa para que el spindle alcance las revoluciones necesarias. Tenemos el feed rate, la velocidad de avance, las revoluciones. En el video anterior ya se lo explicamos para qué funcionan y vean, aquí ya empieza y está trabajando. Esto también lo podemos ver en la máquina virtual. Vean, yo aquí le voy a dar, se va desplazando hacia el punto donde va a iniciar y entra aquí la herramienta. Va a ser primero las pestañas que nosotros le indicamos, que son el perfilado interior. Ahorita como verán ya se inició el corte del segundo código de esta pieza de acá y básicamente así es como funciona un router CNC. Es muy importante también aquí entender, mientras nosotros configuremos bien los parámetros de la herramienta, nuestra área de trabajo y lo guardemos en el postprocesador correcto, nuestro equipo debe de trabajar de forma correcta.
En nuestra opinión, lo que es la operación de un router CNC no es lo más complicado. Lo más complicado es manipular correctamente el software desde donde se generan sus códigos de mecanizado para que su máquina pueda estar trabajando de una forma correcta. Y como verán aquí, la máquina en automático regresa al punto desde donde inició con una altura Z de seguridad, es decir, en nuestro software está configurado que la altura de seguridad sea de 10 milímetros. Esa es la altura que tiene aquí y se configura desde este punto. Aquí en Vectric Aspire verán, tenemos esta altura. Este video ya lo hemos hecho un poco más completo. Vamos a ir actualizándonos con esta nueva versión de Vectric Aspire. Si necesitan herramientas de corte para su máquina CNC, pueden enviarnos un mensaje, por ahí les vamos a estar atendiendo. Si necesitan actualizar su versión de Vectric Aspire, mándenos un mensajito por ahí, también les vamos a estar atendiendo. Muchas gracias por invertir su tiempo en aprender. Nos vemos. Hasta la próxima.